licenciada Ruth Cruz y para todos los compañeros que van a ver esta entrevista. Nuestra entrevista está integrada por Yoshia Núñez, María José Garcés, Damiano Paredes, Andrés Duchicel y mi persona. Vamos a hablar sobre la enfermedad fibrosis quística, una enfermedad muy común. Antes de saber lo que es una fibrosis quística, vamos a tener en claro lo que es una mutación. Una mutación genética es la alteración en la secuencia del ADN. Las mutaciones varían en su tamaño, pero afecta variamente en la secuencia del ADN. Las mutaciones se pueden ver en el aspecto físico o en el aspecto interno de las personas. Una de estas mutaciones puede ser la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad pulmonar que afecta a la mucosa, los jugos intestinales y entre otros órganos. Esta se encuentra en niños y adultos y puede durar varios años. Esta tiene tratamiento pero no tiene cura. También los pacientes constantemente tienen enfermedades pulmonares que estas afectan su vida diaria. Pero hay que aclarar que la fibrosis quística es una enfermedad congénita. Quiere decir que tú no la adquirirás o se te pegará de alguien. Para que tú tengas esta enfermedad, tus padres deben tener la misma enfermedad. Pero el 50% de los niños que nacen de la unión de sus padres que tienen fibrosis quística y llegan a desarrollar la enfermedad. Un 25% la tienen, pero no la llegan a desarrollar. Y el otro 25% nace sin esta enfermedad. Quiere decir que están sanos. Para terminar de aclarar estas dudas, a continuación vamos a presentar a un especialista para que nos refuerce más sobre el tema. Damos la bienvenida al doctor Mario Velastegui, el médico que nos va a ayudar a través de esta entrevista sobre la fibrosis quística. La primera pregunta que realizaremos es, ¿a qué consecuencias o una pequeña definición sobre la fibrosis quística? Por favor, doctor. Pues ya nos doy para ustedes la bienvenida, siempre es un gusto colaborar con los jóvenes. Bueno, en primer lugar es una enfermedad no muy frecuente. Fibrosis quística, el nombre viene porque fibrosis significa endurecimiento, cicatrización de los órganos afectados y en forma de quistes, en forma de unas bolitas. No sé si ustedes consultaron, hay otro nombre también, se llama mucoviscidosis. Eso significa que el moco que producen algunas glándulas es muy espeso, es muy pegajoso y eso es lo que provoca las enfermedades. Al haber respondido esta pregunta, damos paso a la siguiente intervención de mi compañero. Doctor, también ¿a qué tiempo se puede detectar esta enfermedad? ¿Y en los niños? ¿Se produce en los niños y en los adultos? Ya. Esta enfermedad es una enfermedad congénita. Nacen ya las personas con este problema en menor o menor grado. Cuando es muy severo, claro, se detecta ya desde el nacimiento mismo. Por ejemplo, de un niño que no hace la deposición, se le hincha la barriguita, y resulta que las secreciones del intestino son tan espesas que le bloquean al intestino y no pueden hacer la deposición. Entonces, al operar a este recién nacido, se descubre que son deposiciones muy duras, muy espesas, que bloquearon el intestino y se empieza a sospechar de una fibrosis quística. Pero si no es muy severo el problema, tranquilamente las personas pueden llegar a jóvenes, pueden llegar a adultos, y cuando se presentan ciertas complicaciones se puede descubrir el origen de este problema. Y doctor, también quisiéramos saber, ¿cuál es el tiempo estimado de vida de una persona que sufre de esta enfermedad? Bueno, depende mucho de la severidad del problema. Si es algo muy grave, en pequeñas edades, en cortas edades, pueden fallecer estos pacientes por las complicaciones fundamentalmente. Pero si el problema no es muy severo, puede llegar hasta hace unos años atrás, a unos 35 años. Con la mejora de tratamientos, con la mejora de antibióticos en los actuales momentos, se considera que una persona que tiene este problema puede sobrepasar tranquilamente los 50 años. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas para detectar esta enfermedad? Ya, síntomas específicos de la enfermedad no hay. Lo que hay son señales que se presentan de acuerdo al órgano afectado. Así que si aclaramos un poco esto, la fibrosis quística es una enfermedad producida por unas glándulas que producen una mucosidad, una secreción muy espesa, muy pegajosa. Así que si entendemos eso, resulta que en los pulmones ese moco muy espeso bloquea bronquios, bloquea estructuras del pulmón y entonces la persona tiene tendencia a ahogarse, no puede desarrollar esfuerzos físicos. Y esa acumulación de moco en los pulmones se puede infectar. Entonces el que presente neumonías, el que presente bronquitis muy frecuentes hace sospechar que la persona tiene una fibrosis quística.
¿Es cierto que también la fibrosis quística es confundida también con la neumonía? Sí, se da una confusión en cuanto al diagnóstico, o más bien en cuanto al origen de la neumonía. Si yo les conté hace un rato que una de las complicaciones estaba en los pulmones porque la mucosidad es muy espesa y ese moco puede infectarse, entonces hablamos de que se complicó ya con una neumonía. Entonces no es un error de diagnóstico, sino que no hay medios para diagnosticar la fibrosis quística como tal. Lo que se puede hacer es diagnosticar las neumonías que se repiten a cada rato. Neumonías que se repiten a cada rato, a los médicos ya nos hace pensar en que las defensas no están buenas o que puede ser una fibrosis quística. Y también, ¿cuáles son los medicamentos o los tratamientos para prevenir la fibrosis quística? Perfecto, el tratamiento en sí no hay para la fibrosis quística. Lo que hay, el tratamiento es para las complicaciones. Si se afectó el pulmón, hay que darle tratamiento para una neumonía o una bronquitis o cualquier problema infeccioso. Si se produce una enfermedad del pulmón sin infección, pero que no le permite respirar como una bronquiectasia, por ejemplo, en ese caso hay medidas de soporte como broncodilatadores que le facilitan la respiración, oxígeno, medidas de soporte, pero son ayudas para el problema pulmonar que se originó por una fibrosis quística, pero en sí un tratamiento para la fibrosis no existe. Le agradecemos la colaboración que nos ha brindado el doctor aquí presente, aclarándonos las dudas sobre la fibrosis quística en lo que presenta a los niños en edades prematuras.